Saludos a todos. Hoy vamos a estar trabajando con las funciones trigonométricas en el triángulo rectángulo o como muchos lo conocen como las razones trigonométricas. Como objetivos vamos a tener definir las 6 funciones trigonométricas y también vamos a establecer las 6 funciones. Reflexión. Sé auténtico, sé real, sé sencillo, sé tú mismo. Una función trigonométrica representa las longitudes. Longitudes quiere decir medida de los 3 lados de un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo es un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados. Y es el resultado de dividir 2 lados de un triángulo rectángulo. Ahora vamos a identificar los 3 elementos de un triángulo rectángulo. Vamos a comenzar primero con identificar la hipotenusa. Lo primero que yo tengo que saber o recordar que la hipotenusa es el lado más largo, es la medida más larga del triángulo. Y yo siempre la voy a identificar porque está frente a frente del ángulo de 90 grados. La hipotenusa nunca va a cambiar de posición, siempre va a estar frente a frente del ángulo de 90. Los otros 2 lados se van a llamar opuesto y adyacente, pero ellos van a depender, ¿verdad?, la relación que tenga respecto al ángulo que se le esté indicando. Por ejemplo, si yo tengo este triángulo rectángulo y me dice que yo me voy a dejar llevar por el ángulo A, que está en esta posición, bueno, pues dejándome llevar en ese ángulo en particular, el cateto opuesto va a estar frente a frente del ángulo dado. Así que estaría en esta posición siempre. Claro, va a estar siempre frente a frente del ángulo dado. ¿Ok? Pues entonces es importante reconocer que el lado que me falta sería el lado adyacente. Y es el que está junto al ángulo dado. Bueno, si yo digo que el ángulo de referencia en este caso va a ser el ángulo A, pues mi lado adyacente va a ser el que está al ladito. Ese va a ser mi lado adyacente. Bueno, vamos a practicar ahora. Vamos a dejarnos llevar en este primer ejemplo con el ángulo A. Pues ya sabemos que la hipotenusa siempre va a estar frente a frente de mi ángulo de 90. Mírelo ahí, siempre. Si yo voy a trabajar con el ángulo A, frente a frente del ángulo A, yo voy a tener el cateto, el lado ¿qué? Opuesto. Y el lado que me hace falta o el que está al ladito del ángulo que yo estoy trabajando se va a llamar el cateto adyacente. Observemos ahora el mismo triángulo, pero ahora yo quiero trabajar con B. Bueno, pues vamos a identificar todas sus partes. Frente a frente de mi ángulo de 90 tengo la hipotenusa. Frente a frente del ángulo que estoy trabajando, en este caso estoy tomando de referencia el ángulo B, pues frente a frente de él yo voy a tener ¿quién? El opuesto. Y el cateto que me hace falta, o el que está al ladito del ángulo B, va a ser mi cateto adyacente. Continuamos. Vamos ahora a practicar lo aprendido. Dice, en los siguientes ejercicios, identifica los elementos del ángulo alfa. Bueno, voy a identificar el ángulo alfa. Lo tengo aquí. Pues, ¿qué me pregunto? Bueno, ¿dónde está la hipotenusa? Frente a frente del ángulo de 90. Ahí va a estar mi
hipotenusa. Frente a frente del ángulo alfa, que es el ángulo que estoy tomando de referencia, va a estar el opuesto. Y el lado que entonces me sobra, el que está solito, el que está al lado del ángulo, no sé cómo usted lo quiera llamar, ¿verdad? Como se le haga más fácil reconocerlo. Pues mire, ese va a ser mi lado adyacente. Vamos ahora para un segundo ejercicio. Nuevamente, ángulo alfa. Identifico la hipotenusa reconociendo dónde está el ángulo de 90. Frente a frente del ángulo de referencia, que en este caso es alfa, yo tengo el cateto opuesto. Y el lado que está al ladito, pegadito del ángulo alfa, entonces sería el cateto adyacente. Ahora vamos a estar identificando, definiendo las funciones. Bueno, usando las longitudes de los tres lados de este triángulo o de cualquier otro triángulo, siempre y cuando sea rectángulo, recuerde que rectángulo es que tiene una medida de 90 grados, se puede formar 6 razones trigonométricas, ¿cuáles son? Seno, coseno y tangente. Tenemos estas tres funciones básicas y de aquí podemos obtener la cosecante, la secante y la cotangente, que son las funciones recíprocas a las tres básicas. Dicho esto, vamos ahora a definir esas funciones. La función de seno me dice a mí que yo voy a tener el opuesto, el cateto opuesto, entre la hipotenusa. El coseno me dice que voy a tener el adyacente entre la hipotenusa. Y la tangente me dice que voy a tener el opuesto entre el cateto adyacente. Una vez identificadas las tres básicas, vamos para la recíproca, que sería la misma información invertida. Cosecante, bueno, pues sería hipotenusa entre el opuesto. La secante sería la hipotenusa entre el adyacente. Y la cotangente sería adyacente entre el opuesto. Necesitamos conocer estas 6 funciones trigonométricas. Continuemos. Bueno, como tenemos que saber y reconocer las 6 funciones trigonométricas, pues les voy a enseñar una manera sencilla de recordarlas. ¿Cómo las vamos a recordar? Con la palabra SOHCAHTOA, donde las vamos a dividir en SO, K, TOA. ¿Qué quiere decir? Mira, la S representa seno. La O va a representar el opuesto entre la H que representa la hipotenusa. K, la C representa coseno. La A representa adyacente entre la H que sería la hipotenusa. TOA, la T representa tangente. La O representa el opuesto entre la A que representa el adyacente. Y ya hemos aprendido las 6 funciones trigonométricas de una forma más sencilla de recordar.
Vamos a aplicarlo ahora. Vamos ahora a identificar las 6 funciones trigonométricas del ángulo X. Voy a estar en esta posición. Pues antes de identificar las 6 funciones, yo voy a identificar los elementos de mi triángulo para que se me haga mucho más fácil trabajarlo. Pues bueno, frente a frente de mi ángulo de 90 tengo la hipotenusa. Frente a frente del ángulo que voy a trabajar tengo el opuesto. Y el ángulo que está al ladito sería el adyacente. Bueno, pues voy a empezar a definir el seno de X. Sería opuesto, que es X, entre H, que es la hipotenusa, que sería Z. Coseno de X sería adyacente, que representa la Y, entre la Z, que es la hipotenusa. Y la tangente de X sería el opuesto, X, entre el adyacente, que sería Y. Ahora, como ya yo sé las 3 razones básicas, puedo conseguir la recíproca, que sería seno, iría con cosecante de X, Z entre X, coseno sería con secante de X, es igual a Z entre Y, y tangente iría con cotangente de X, que sería Y entre X. Ahora vamos a ver otro ejercicio, pero con números. Ejercicio número 1. Las longitudes de los lados de un triángulo rectángulo son 5 centímetros, 12 centímetros y 13 centímetros. Digamos que beta representa el ángulo opuesto al lado de 5 centímetros. Evalúa las razones trigonométricas. Pues bueno, vamos a llenar entonces nuestro diagrama, donde dice que tengo 5 centímetros. 5 va a ser el cateto más corto, así que sería en esta posición. Tenemos 12 centímetros y 13 centímetros. 13 es la medida más larga, por lo tanto sería la hipotenusa. Y el 12 sería en esta posición. Bien importante identificar el ángulo beta, que me dice que va a estar en el ángulo opuesto de 5 centímetros. Si es opuesto, va en esta posición. Vamos a identificar entonces el seno de beta, que sería 5 entre 13. Vamos ahora con coseno de beta, que sería 12 entre 13. Y tangente de beta sería 5 entre 12. Ahora vamos para su recíproco, que sería cosecante de beta, 13 entre 5, secante de beta, 13 entre 12, y la cotangente de beta, 12 entre 5. Continuemos. Expresa las razones trigonométricas del ángulo agudo indicado. Bueno, me dice que vamos a estar expresando. Pues bueno, seno del ángulo, en este caso el ángulo es alfa, el seno sería 7 centímetros entre 25
centímetros. Recuerde que dice expresa, no tenemos que resolver nada, solamente lo vamos a expresar. Coseno de alfa sería entonces 24 centímetros entre 25 centímetros. Y tangente de alfa sería 7 centímetros entre 24 centímetros. Vamos ahora para sus recíprocas. Cosecante de alfa, 25 centímetros entre 7 centímetros. Secante de alfa, 25 centímetros entre 24 centímetros. Tangente sería con cotangente, disculpen aquí. Cotangente de alfa sería 24 centímetros entre 7 centímetros. Recuerde que solamente estamos expresando las razones trigonométricas. Tenemos como referencia el libro del curso titulado como Trigonometría y tenemos como referencia específicamente las páginas 153 a la 154. Hasta la próxima.